Las dos legislaturas de Zapatero han supuesto la cuadratura del círculo en materia de terrorismo. El empeño del presidente en lograr la paz a cualquier precio supuso una negociación con los etarras que teóricamente había acabado con el bombazo de la T4. Sin embargo, durante todo este tiempo se han ido tapando chivatazos, cartas de extorsión e incluso se ha llegado al punto de la legalización de la marca blanca de ETA, Bildu, que como saben pues ha copado varias instituciones en el País Vasco e incluso también en Navarra. Ahora, curiosamente, con la salida de Rubalcaba, se ha producido el procesamiento de 3 altos cargos de la cúpula de Interior. Bueno, pues para debatir estas cuestiones tenemos hoy en nuestros estudios al abogado Rubén Mújica y al periodista Alfredo Crespo. Buenos días a ambos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Pues para comenzar a debatir, ¿qué análisis o un poco qué balance realizáis ambos de pues estos 7 años de Zapatero al frente del gobierno en lo que es en materia de terrorismo? Bueno, vamos a ver. Estos 7 años comenzaron con una cosa llamada Pacto del Tinel, cordón sanitario. El todo valía para sacudir al principal partido de la oposición, que representa, se quiera o no se quiera, a millones de españoles. En aquel cordón sanitario, a este lado del cordón, podía estar tirios y troyanos, incluso los criminales. Y 7 años después, con el Estado replegado en el combate contra ETA, la cúpula del Ministerio del Interior acabó procesada por colaboración con Banda Armada. Yo creo que la radiografía de estos 7 años no puede ser más desalentadora en la medida en que se podía haber conseguido el doble objetivo de la derrota de ETA, no solo la derrota de ETA, sino la visualización de la derrota de ETA. Y sin embargo este gobierno y este presidente acogieron la teoría del empate, piensan que con empatar con los criminales basta, y ahí tenemos en este panorama desolador Bildu en las instituciones vascas. Alfredo. Totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Rubén, y hay que decir eso, que el balance de 7 años de gobierno de Zapatero en lo que la lucha contra el terrorismo se refiere es nefasto. Él, en primer lugar, como ha comentado Rubén, acaba con el consenso que se había establecido entre los dos grandes partidos políticos españoles y que tenía su mayor ejemplo en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Él lo dinamita en 2004 y a partir de ahí empieza a lanzar algo que ha sido muy característico de esta legislatura zapateril, una serie de conceptos etéreos con los cuales ha buscado generar debates falsos. Uno de ellos era pacificación en Euskadi. Eso se ha hablado mucho, el camino hacia la paz. Yo en Euskadi no veo que haya ninguna guerra, simplemente veo que hay una serie de personas, de grupos políticos que amedrentan, que atacan y que sí que condicionan la vida del resto de ciudadanos, con lo cual ahí no podemos hablar de un camino hacia la paz, sino hablamos de violencia pura y dura por parte de ETA y de las diferentes marcas políticas que ha tenido. Esto ha sido una cosa muy, muy, muy importante. Igualmente, igual que buscó la división y la confrontación, también la buscó dentro del propio grupo, del propio colectivo de las víctimas, lo cual a veces estuvo cerca de conseguirlo, pero si algo han mostrado las víctimas es su capacidad para intentar conseguir esa victoria. Como comentaba Rubén, las víctimas no se han conformado con el empate, buscan la victoria, y de ahí el ejemplo máximo ha sido las diferentes manifestaciones cívicas que hubo especialmente durante la primera legislatura, sobre todo con la negociación con ETA. ¿No les parece un poco una tomadura de pelo por parte de determinados dirigentes socialistas, Rubalcaba, Patxi López, Jesús Eguiguren, que una vez pasado el 22M y pues cuando Bildu al final ha copado una serie de instituciones, además de la relevancia del Ayuntamiento de San Sebastián, de la Diputación de Guipúzcoa, que ahora se sorprenda porque quizá pues no pensaban que iba a tener tanto apoyo Bildu, cuando realmente en el discurso, sobre todo, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ver cómo Eguiguren decía en una entrevista en El País, donde decía que estaba contento que Bildu participase en las elecciones, porque decía que el País Vasco ya era más democrático. Yo creo que en el Partido Socialista hay que distinguir, porque no todo el Partido Socialista, ni muchísimo menos, está detrás de esta alocada política antiterrorista, esta alocada política de cesión ante los nacionalismos catalán y vasco. Ni muchísimo menos todo el Partido Socialista está detrás. A quienes están son los actuales dirigentes. Y lo que ha pasado en el País Vasco ha sido un ejercicio de mezquindad por parte de 3 personas que tienen nombre y apellido, que son José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y también un tipo siniestro, vecino de San Sebastián, llamado Jesús Eguiguren.
hicieron un cálculo político mezquino y todavía no han tenido el arrojo de explicárselo a la sociedad. El cálculo mezquino que habían hecho era que Bildu quitaría votos al PNV, pero no tantos, de forma que el Partido Socialista se mantuviera como primera fuerza y detrás Bildu. ¿Para qué? Para pactar con Bildu. Ese es el delirio, la ensoñación, la locura de Jesús Eguiguren desde hace años. Un gran pacto de izquierdas, eso así lo define él, yo desde luego no lo veo así, entre eso que se llama Izquierda Abertzale y el Partido Socialista. Es decir, una reedición a la vasca de lo que ocurrió en Cataluña a partir de noviembre, diciembre del año 2003. Y en su mezquindad no explican que ese era el cálculo que tenían hecho. Y el cálculo se les ha ido de las manos. Porque Bildu le ha quitado muchísimos votos al PNV, pero el Partido Socialista ha sufrido la debacle que ha sufrido todo el Partido Socialista Obrero Español. Y Bildu está ahora a la cabeza. Gobierna en muchísimas instituciones, en muchísimos ayuntamientos, en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y ahora los mezquinos se echan las manos a la cabeza y dicen: queríamos Bildu, pero no queríamos tanto Bildu. Bueno, yo lo resumo de una forma muy sencilla. Mire usted les abrió la puerta, asuma las consecuencias. No quería usted Bildu, ahí tiene Bildu. Pero tenga usted el valor de explicar a la sociedad cuál era la mezquindad de su cálculo estrictamente político. Sí, de acuerdo con lo que ha comentado Rubén. Y en íntima relación pues con ello hay que decir que esas fuerzas políticas del País Vasco que se han dedicado a poner una vela a Dios y otra al diablo, como el Partido Socialista Vasco y el PNV, pues están pagando esa mezquindad. Del PNV puede decirse 3/4 partes de lo mismo. También apostó fuerte primero por la legalización de Sortu, posteriormente por Bildu, esperando un poco quedar entre las juventudes abertzales como el partido enrollado, entre comillas, con el nacionalismo vasco. Y sin embargo, pues también se ha ido de las manos y ha visto cómo le ha superado. En este sentido, los grandes ganadores han sido fuerzas políticas realmente marginales, como Alternativa, que no se sabe muy bien dónde ha salido, y Eusko Alkartasuna, que en 2001 pactó dentro del victimismo que caracterizó al nacionalismo vasco, no dudó en pactar con el PNV después de la historia de desencuentros que venían viviendo desde Garaikoetxea en los años 80. Y ya digo, en 2001 pacta con el PNV y ahora ha creado este totum revolutum con Bildu, con Alternativa, bajo el lema de la pacificación, de la normalización, que en el País Vasco se conocen todos, con lo cual no podemos pensar que es un error o un buenismo por parte de Eusko Alkartasuna creer que ETA va a dejar las armas o que Bildu no tiene ningún tipo de relación. Es simplemente la forma que ha tenido de mantener un protagonismo político en Euskadi, que de otro modo pues lo estaba perdiendo. También es interesante, pues este discurso que han mantenido, tanto el que era ministro del Interior, ahora candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, como el ministro de Justicia, Francisco Camaño, como el fiscal general del Estado, el señor Cándido Conde Pumpido. Ellos siempre han manifestado que van a estar vigilantes a que se cumpla la legalidad vigente, que van a vigilar a Bildu muy de cerca. Sin embargo, estamos asistiendo a que Bildu quita la bandera española en determinadas corporaciones, quita el retrato del rey en el ayuntamiento de San Sebastián. Se han hecho manifestaciones, salidas de presos. Además, hemos asistido a la liberación de una serie de presos etarras. Hoy mismo, además, hemos asistido a la puesta en libertad de Iñaki de Rentería, el mismo día, además, en el que se demostró que este sujeto, por llamarlo de alguna manera, fue el que retuvo al funcionario de prisiones, a Ortega Lara. Sin embargo, hay un montón de gestos que estamos viendo que no se cumple esa legalidad. Sin embargo, no vemos ninguna actitud por parte del gobierno tendente a parar los pies a Bildu. ¿Qué miedo tiene este gobierno de Zapatero para permitir todos estos incidentes? Y no decir ni media, porque es que además lo vemos constantemente, que se producen una serie de atropellos y el gobierno ni media, callado. Este gobierno y su presidente singularmente quebrantaron hace años la primera regla del combate contra ETA. La primera regla dice desde hace ya décadas que a la banda o la combates de forma implacable y de frente o te corrompes. Este gobernante y algunos, digo algunos,
dirigentes del Partido Socialista como Jesús Eguiguren llevan años manoseándose con los criminales y se han corrompido, han degradado la política antiterrorista. Esperar de este gobierno, con la que le está cayendo en todos los órdenes, algún gesto, alguna acción en favor de la recuperación de la fuerza del combate del Estado contra ETA es perder el tiempo. No se puede esperar ya nada de ellos. Bildu va a aguantar manteniendo las formas por lo menos hasta las próximas elecciones autonómicas, porque Bildu a lo que aspira es al poder por el poder. Ya lo tiene en Guipúzcoa, lo tienen muchísimos municipios de Guipúzcoa, lo tienen parte de Álava, lo tienen parte de Vizcaya, y Bildu lo que quiere es el poder, todo el poder, y lo que quiere es el poder en la comunidad autónoma vasca, lo que quiere es el gobierno vasco. A eso es a lo que aspira. ¿Qué podemos hacer los demás? Regenerar, yo creo, el concepto de la democracia en España y hacer una labor pedagógica en España que significa decir, mire, quien está cerca de los criminales, quien legitima los crímenes como lo hace Bildu, porque cuando Bildu dice que ETA ha sido un agente político que también ha sufrido la violencia, está legitimando los crímenes de la banda. Y lo que tenemos que hacer es una labor pedagógica. Quien así se expresa no puede compartir la plaza pública, no puede aspirar a estar en la calle y compartir la calle con los ciudadanos pacíficos, y menos aún las instituciones. Y por tanto, eso nos va a llevar tiempo, porque el Estado se ha replegado en el combate contra la banda. Y volver a despegar al Estado va a ser complicado. Ahora, yo estoy convencido de que se podrá hacer. Finalmente se volverá a hacer. No, desde luego, ni con este gobierno, ni con estos dirigentes políticos que llevan años viviendo en cálculos electorales puramente mezquinos. Sí, efectivamente, cuando hablamos de terrorismo y de combatir al terrorismo, una lección clara que debería haber sacado España es que no valen atajos, y eso se vio, por ejemplo, con el GAL. Entonces, bueno, a partir de ahí se aprendió esa lección, y lo que he comentado antes, se establece el pacto contra el terrorismo y por las libertades que el Partido Socialista lo ha dinamitado, también mucho por cálculos electorales, por lo que ha comentado Rubén, por crear un cordón sanitario contra el Partido Popular a partir de 2004, menospreciando la voluntad de un buen número de españoles. Entonces, bueno, a día de hoy, en 2011 hemos dado muchos pasos atrás con respecto a la situación que se había ganado en 2001. De hecho, podemos volver a decir que, entre comillas, se ha normalizado la situación en el País Vasco, en el sentido de que Batasuna, ETA o como quiera llamarse, están en las instituciones, la bandera de España ha desaparecido, las víctimas están ocupando el papel de verdugos, la diáspora vasca, que tuvo que emigrar por motivos ideológicos y porque era perseguida, sigue sin poder volver al País Vasco. Y bueno, ese es eso es lo que el actual gobierno de la nación define como normalización y como camino a la pacificación. Realmente es un error, y lo que hace falta es una nueva clase política en el País Vasco, sobre todo por parte de la izquierda democrática, y lo que he comentado antes, eliminar todo tipo de atajos en la lucha contra el terrorismo, porque si no, pues tenemos casos como el GAL en los 90 y tenemos casos como el Faisán, que es una aberración para la democracia, donde se ha visto que cuerpos de seguridad del Estado, personas que han visto como a compañeros suyos los ha asesinado ETA, cómplices, entre comillas, de una banda terrorista, todo por esa mal llamada paz, que es lo que ha comentado Rubén al empezar la entrevista, que era simplemente una cesión, un dar el empate, conceder las tablas en términos de ajedrez. Este gobierno se quiere apuntar ahora mismo el tanto de éxitos en la lucha antiterrorista. Dicen que prácticamente hemos llegado pues a un nivel cero de atentados, salvo algún capítulo aislado que ha habido en los últimos años, pero prácticamente pues el tema de bombas, de tiros en la nuca, pues prácticamente ha desaparecido de lo que es el panorama informativo. Sin embargo, también olvida un detalle importante, el hecho de que la marca política de ETA haya estado tanto tiempo fuera de las instituciones. Eso precisamente a la banda ETA le había quitado, lo que era la principal fuente de financiación, ¿no? Esa permanencia en las instituciones. Con la llegada de Bildu y el poder que ha alcanzado, y que se presume que puede alcanzar en las próximas elecciones autonómicas, donde podría incluso llegar a ser el partido que gobierne en coalición con otros, la pregunta es sencilla. ¿Tenemos que temer que la banda terrorista ETA, en cuestión de meses o en cuestión de 1 o 2 años, pueda volver otra vez a... Pues con la llegada de ETA
bueno, de ETA, de la marca blanca de ETA, Bildu, a las instituciones, la posibilidad de manejar una ingente cantidad de dinero. Tenemos que hablar, lamentablemente, en cuestión de meses, en cuestión de 1 o 2 años, de que se puedan volver otra vez a cometer atentados en España. Bueno, el riesgo de que ETA vuelva a asesinar es un riesgo cierto. Durante 40 años es una organización que solo ha mostrado su vocación criminal. Si para o declara treguas o altos el fuego o vuelve a asesinar, lo hace en función de la estrategia. Ahora, aquellos que decían Bildu va a traer la paz, Alfredo decía, es una reflexión muy inteligente, la paz, pero paz, ¿dónde está la guerra? ¿Paz para qué guerra? En Euskadi durante décadas ha habido una persecución criminal totalitaria, diseñada, tramada y ejecutada por una organización criminal que ha asesinado siempre a algunos de sus adversarios políticos. A otros los ha dejado vivir tranquilamente. Pero claro que corremos un riesgo, porque si Bildu es la garantía de la paz, es posible que algún pistolero se pregunte si su vocación criminal ha de acabarse solo porque el alcalde de San Sebastián retira un retrato del rey, o solo porque el ayuntamiento de Lizarza vaya a someter a votación popular si la bandera española debe ondear o no, o solo porque hay ayuntamientos de Bildu que ya han retirado la bandera de España. Es decir, si toda esta estructura criminal ha estado durante décadas orientada a que solo pase esto, es posible que algún pistolero coja la pistola y diga: yo sigo asesinando, porque es lo mío, yo no estoy aquí solo para ver estos pequeños detalles. Sí, efectivamente. El hecho de que ETA es algo de lo que se está jactando mucho el actual gobierno de España, que lleva mucho tiempo sin cometer atentados. No debemos quedarnos única y exclusivamente con ese dato que puede llenar portadas de periódicos. Hay que tener en cuenta otros elementos importantes en la lucha contra el terrorismo. En primer lugar, se sigue manteniendo la extorsión a los empresarios en el País Vasco. Tienen libertad los constitucionalistas en Euskadi para salir a la calle, para reivindicar sus puntos de vista. Realmente no es así. ¿Se ha acabado con la kale borroka? No, se siguen quemando cajeros, se siguen quemando contenedores. O sea que esos son pequeños detalles de la lucha contra el terrorismo que hay que ganarlos, porque si no, pues la victoria no será completa. Un día o dos antes del atentado de la T4, Zapatero decía que la lucha contra ETA estaba mejor que nunca. Y al día siguiente pues se produjo la voladura, con lo cual ETA es una organización terrorista que cuando no mata, yo creo que es básicamente porque no puede, no porque no quiere, sino porque por lo que sea no puede. Pero en cualquier momento puede estallar un pistolero o simplemente un atentado. A mí me cuesta mucho creerme que todo ese entramado criminal que tiene ETA, esos mercenarios dispuestos a matar, se van a conformar con tener a Martín Garitano como representante institucional. Para ellos la lucha armada o la violencia terrorista es un modus operandi, es su forma de vida, con lo cual yo creo que eso es algo que siempre va a estar ahí, y la amenaza del terrorismo va a estar presente durante bastante tiempo a través de diferentes manifestaciones. Pues en Periodista Digital seguiremos muy atentamente la actualidad respecto a Bildu, qué es lo que pasará con ETA, qué es lo que pasará también con con el procesamiento del juez Ruz a 3 altos cargos del Ministerio del Interior. Y bueno, pues nada más me queda que agradeceros la visita a Periodista Digital. Rubén, Alfredo, muy buenos días, de verdad, muchísimas gracias por acudir aquí. Un placer, muchas gracias. Un placer. Gracias. ¿Ya está? Ya está. Pues